dar comienzo la ponencia inaugural de este congreso y va a correr a cargo de Manuel Jesús Marín López, que él es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Manuel Jesús tiene una dilatadísima y amplísima experiencia profesional y académica que, de una manera muy resumida, os contaré el trazo gordo, porque para ir al trazo fino necesitaríamos mucho tiempo. Él es autor y coautor de 15 monografías, unos 70 capítulos de libros, más de 100 artículos en revistas especializadas. De todo este material científico, el grueso corresponde a su especialidad, que es el derecho de consumo, aunque también ha tocado otras partes del derecho civil. En materia de derecho de consumo, sin duda es uno de los especialistas nacionales e internacionales de esta materia. Él ha trabajado sobre el crédito al consumo, sobre los contratos vinculados a la concesión de un crédito al consumo, como el caso Opening o el caso iDental, el crédito inmobiliario, las ventas de bienes de consumo, cláusulas abusivas, arbitraje de consumo. Es decir, ha tocado muchos de los palos de esta materia. En este campo, de todas las monografías, pues hay unos 5 monografías que se encuentran vinculadas específicamente a la materia de derecho de consumo. En particular, quiero destacar, porque es una obra de referencia en la que él es coautor, el Tratado de los Derechos de Garantía, que ya está en su tercera edición, que es del año 2022, la tercera edición, y que es una de las referencias en el campo de las garantías. Ha impartido cientos de conferencias en universidades, en colegios de abogados, en centros nacionales e internacionales. Y, además, lo que creo que es especialmente positivo y bueno también de cara al perfil de este congreso es que él conoce la práctica de los tribunales, porque ha sido magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Albacete durante los años 2009 a 2013. Junto con ello, pues para mí es un honor poder estar hoy aquí en la mesa con él, escuchándole, este buen compañero y amigo que seguro que nos va a ilustrar sobre el tema de hoy, que es las novedades en materia de garantías. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente de la asociación, a Eugenio Ribón, y a los demás miembros de su junta directiva por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar un año más como reincidentes en este congreso. Pues es un placer, lógicamente, estar hoy en Burgos con todos ustedes, también con mi compañera Elena, para tratar de un tema que a todos nos afecta, que es derecho de consumo, pero es sobre todo derecho de contratos, incumplimiento contractual, remedio frente al incumplimiento. Y en los 35 minutos que quiero hablar, no más, si no se me sancionará, espero, por la presidencia, porque si no, si empezamos a acumular demoras, mal asunto. En 35 minutos, pues esbozar al menos cuáles son los rasgos generales de este nuevo régimen de la conformidad en la venta de bienes de consumo y en el suministro de contratos, suministro de contenido y servicios digitales. Formo parte, como muchos de ustedes saben, del Centro de Estudio de Consumo, un centro virtual, una página web, subimos documentos gratuitos en PDF, unos mejores, otros peores, pero como son gratis, pues oye, estupendo. Muchos, además, resolviendo dudas planteadas por administraciones de consumo, por OMIC. Bueno, indico ahí también mi web personal, donde están todos los documentos de libre acceso que he publicado en mi larga, ya iba a decir, y eso es mal asunto, lo de decir larga, vida académica, y el Twitter que uso casi exclusivamente para fines profesionales. Bueno, como ustedes saben, estas son las partes, 8 puntos que voy a tocar, veremos a ver si da tiempo. Saben ustedes que en el 2019 se publicaron 2 directivas europeas, compra-venta de bienes de consumo, contenidos, suministro de contenido y servicios digitales, 2 directivas hermanas porque la regulación es prácticamente idéntica. Se prefirió hacerlo en 2 directivas distintas en una sola, como al principio parecía que era la intención. Y las directivas pues regulan algunos aspectos, como dice su propio título, de estos contratos, básicamente lo que tiene que ver con la conformidad y también con las garantías comerciales. Hay otras materias que lógicamente no se regulan, la perfección, la nulidad, que tiene que ver con estos contratos, la indemnización de daños que queda
a disposición de lo que establezcan los derechos nacionales. Estas directivas tienen que incorporarse al derecho español, ser traspuestas antes del 1 de julio, para que entraran en vigor, del 1 de julio del año pasado, para que entraran en vigor antes del 1 de enero, y efectivamente así ha sucedido. Son directivas, además, de máximos. Eso significa que lo que establece la directiva tiene que ser incorporado al derecho español, respetando el nivel mínimo de protección que establece la directiva, pero también el máximo. Es decir, que sobre la materia regulada, el legislador español no puede añadir más protección al consumidor de la que se establecen las directivas, para conseguir así un régimen jurídico uniforme en toda la Unión Europea. Decía que el legislador español ha cumplido los plazos, porque mediante este Real Decreto Ley 7/21 de 27 de abril se incorporan las dos directivas y se hace de la forma más razonable posible, como modificando los artículos 114 a siguientes del texto refundido hasta el nuevo artículo 127 bis, que entraron en vigor, como dice la directiva, el 1 de enero de este año, pero que es posible que sufran modificaciones. ¿Por qué? Porque se están tramitando como un proyecto de ley. Si no estoy mal informado, está todavía en el Congreso, con algunas enmiendas presentadas. Veremos a ver cómo se sale del Congreso, porque todavía hay posibilidades de mejorar técnicamente en algunos puntos, como ahora veremos, pues este texto refundido. Es verdad que la regulación es bastante más extensa que la anterior, prácticamente se duplican los preceptos, porque hay nuevos artículos bis, ter, quater, que es complicado enumerarlo así, pero en fin, el legislador ha preferido mantener del 114 a 127 e introducir estos preceptos intermedios, pero en el fondo no cambian tantas cosas. Como voy a tratar de indicar, hay algunos cambios sustanciales, como es evidente, pero muchos preceptos son prácticamente reproducción de lo que se establecía en la legislación anterior. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, pues aquí no cambia nada. Las dos directivas asumen un concepto de consumidor y de vendedor o empresario similar al de otras directivas. Consumidor, persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial. Vendedor o empresario, persona física o jurídica que actúa con un propósito relacionado con su actividad comercial o empresarial. Sí, son las definiciones clásicas de la directiva que se repiten también aquí. ¿Cómo se ha incorporado esto al derecho español? Pues técnicamente de ningún modo específico. ¿Por qué? Porque este Real Decreto Ley no modifica los artículos 3 y 4. El artículo 3 del texto refundido define al consumidor, el 4 al empresario, y se mantienen tal y como estaban. Por lo tanto, a los efectos de las garantías, es empresario el que ya lo era conforme al artículo 4, no cambia, sigue la regla de la directiva, y es consumidor el que lo era ya conforme al artículo 3, con la enorme ventaja de que a los efectos que no ocupan, es consumidor también la persona jurídica que actúa sin ánimo de lucro, como saben, y los entes sin personalidad jurídica. Las comunidades de propietarios que compran un bien y tienen una falta de conformidad, pues también son consumidores a efectos de la ley, por lo tanto se aplica este régimen. Y esto no vulnera la directiva, aunque sea de máximos, porque lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que eso es posible y no supone un incumplimiento de la directiva. En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, se aplica sobre todo, especialmente a los contratos de compraventa de bienes, dice el artículo 114.1. Y se define, porque es otra de las modificaciones que hace la ley, modificar el artículo 59 bis para cambiar algunas definiciones que están en este precepto. Se define la compraventa como el contrato en el que el empresario se compromete a transmitir la propiedad de bienes al consumidor, pudiendo llevar incluida la prestación de servicios. Es decir, el vendedor que vende y además se obliga, te vende un horno y se obliga a instalar el horno, ¿verdad? Si el horno tiene una falta de conformidad, no porque tenga un defecto del propio bien, sino porque la instalación es incorrecta, se considera en primer lugar contrato de compraventa a los efectos que no ocupan y en segundo lugar el vendedor responde por defectuosa instalación. La directiva exige que el consumidor pague un precio. La ley española no. ¿Significa esto que la donación de un bien mueble, si tiene una falta de conformidad, responde el donante? No. No creo que haya sido la intención del legislador ampliar el ámbito de aplicación para incluir la donación. Y, en consecuencia, tampoco no se aplica la donación a este régimen, tampoco se aplica, obviamente, al arrendamiento, porque en el arrendamiento no hay transmisión de la propiedad, que está íncito en el concepto que acabamos de decir. Sí creo, sin embargo, que este régimen se aplica a la permuta o al contrato de suministro de bienes, bienes que se van suministrando a demanda, por ejemplo, del
del suministrado, ¿de acuerdo? Se aplica también al contrato de compraventa de bienes que han de producirse o fabricarse. Se copia la directiva. Hubiera sido mejor que nuestro legislador, que reproduce el error de la vieja legislación, de la normativa anterior, hubiera aludido al contrato de obra. Porque aquí lo que se alude es al contrato de obra. Contrato a un carpintero para que venga a mi casa y me instale unos muebles en la cocina. Obviamente a medida. Tiene que construirlo e instalarlo. Si el mueble presenta una falta de conformidad, responde el carpintero. Eso no es contrato de compraventa, es contrato de obra que está sometido al nuevo régimen como ya estaba antes de la regulación anterior. No se aplica la directiva al contrato de prestación de servicios. Lo dice expresamente en su artículo 114.2 que no se aplica el contrato de prestación de servicios, pero con dos excepciones. Servicios unidos a un contrato de compraventa, el caso del horno que he indicado antes, y servicios digitales. Servicios digitales, que sí están sometidos a la ley, y esta es una de las grandes novedades de la ley. Sometida a su ámbito de aplicación el suministro de contenidos o servicios digitales, a cambio de un precio o sin precio, pero a cambio de la cesión de la posibilidad o de la autorización para traficar esos datos personales como contraprestación equivalente al precio. Aunque el consumidor no pague precio, si se ceden el uso de datos personales, se aplica el texto refundido. Lo que hace ahora, obviamente, la ley es introducir un concepto de contenido digital y de servicio digital. Contenido digital son los datos producidos y suministrados en formato digital, y el servicio digital, se copia las definiciones de la directiva, es un servicio que permite al consumidor crear, tratar, almacenar o consultar datos en formato digital o, segundo tipo de definición, un servicio que permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros usuarios de este servicio, o interactuar de cualquier otra forma con dichos datos. ¿Qué significa esto? Significa que están sometidos al ámbito de aplicación de la ley, además de la clásica compraventa, que era el ámbito de aplicación anterior a la reforma, pues estos contratos de suministro de servicios digitales. La ley no define lo que es un contrato de suministro, porque da igual la naturaleza que la queramos atribuir. Eso es irrelevante. Lo relevante es que se suministren, que se den, que se faciliten, que se presten, da igual si es un contrato de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza jurídica, pues servicios digitales en los términos que acabamos de expresar. Servicios de almacenamiento en la nube, Facebook, Twitter, servicios que prestan las redes sociales, servicios que prestan plataformas en línea, como YouTube, vídeo bajo demanda, pues, me bajo una película de Amazon Prime, uso Netflix durante 7 meses, todos esos servicios, Dropbox, almacenamiento de datos en la nube, todos esos servicios están ahora sometidos al ámbito de aplicación de la ley. Y eso es, pues, obviamente, relevante e interesante y, en realidad, una de las principales novedades de la ley. La ley se aplica a la compraventa sobre bienes. Y aquí hay otro cambio importante respecto a la vieja regulación, porque ahora se definen los bienes, siguiendo la directiva, como bienes muebles corporales. No se aplica, por tanto, a la compraventa de inmuebles, no se aplica a la compraventa de créditos, que tienen la naturaleza de bienes muebles, pero obviamente no tangibles. La vieja ley hablaba de compraventa de productos e incluía un concepto de productos que remitía al artículo 336 del Código Civil, y eso creaba unas complicaciones de productos muebles incorporados a inmuebles que eran inmuebles, en fin, había un poco de lío. Es más razonable lo que hace la ley ahora. Define el objeto, el bien, igual que lo hace la directiva, y se deja de lío y de remisiones al Código Civil. Por tanto, ese cambio es sin duda un acierto. Y define también, en particular, los bienes con elementos digitales. ¿Qué son los bienes con elementos digitales? Pues se define en el artículo 59, nueva definición, siguiendo la directiva, bien mueble tangible que incorpora contenidos o servicios digitales o que está interconectado con ellos de modo que la ausencia de dichos contenidos o servicios digitales impide que los bienes realicen sus funciones típicas. Primer ejemplo, bien mueble que incorpora un contenido o servicio digital. Pues el teléfono móvil que tengo en el bolsillo, que tiene una cámara, una aplicación con una cámara incorporada. Segundo ejemplo, que está interconectado con un bien de tal modo que sin esa interconexión de esa aplicación el bien no vale para nada. Pues un reloj, estos de correr. Uno sale a correr con el reloj con geolocalización. Si no te instalas la aplicación preceptiva para que el reloj funcione, el reloj no vale para nada, ni siquiera para dar la hora. ¿De acuerdo?
La ley, además, excluye en su artículo 114.2 una serie de contratos, compraventa de animales vivos y otra serie de servicios que obviamente aquí no podemos analizar, pero que en lo sustancial siguen a la directiva. Definido el ámbito de aplicación, la ley parte de una premisa fundamental, igual que la vieja, que el empresario tiene que entregar bienes que sean conformes, ahora bienes o contenidos o servicios digitales que sean conformes con el contrato. Antes se regulaba este régimen de la conformidad en un único artículo, el 116, ahora se regula en 4. Aumenta por 4 la extensión de la regulación. Y cambia también una cosa relativamente importante. El viejo artículo 116 había sido mal interpretado en el sentido de que se decía que establecía presunciones de conformidad. Es decir, se presume que el bien no tiene defectos. Y eran esos criterios eran presunciones de que el bien no tiene defectos. Esto en realidad no era correcto, porque en realidad esas presunciones no eran presunciones de conformidad, eran presunciones de que las partes habían querido que el bien tuviera las características, prestaciones o cualidades que se derivan de esos criterios de conformidad. Por tanto, la presunción no era sobre inexistencia de defecto, sino era una presunción sobre lo que las partes habían querido que tuviera el bien, que es una cosa obviamente distinta. Se presume que las partes han querido que el bien dure, que la lavadora dure lo que normalmente duran las lavadoras. Cosa difícil de averiguar. Pero era un pacto implícito entre las partes sobre qué duración debería tener la lavadora. Como no hemos dicho nada, pues que dure lo que normalmente dura, la vida útil de una lavadora. Esto parece que ahora está mejor recogido en el actual artículo 115 de la ley. Y en cuanto a los criterios de conformidad, están mejor regulados en la nueva regulación, pero sin grandes cambios, como ahora veremos. Mejor regulado y se agradece, pero sin grandes cambios, porque las mismas conclusiones que ahora se llega se podía llegar antes, y me explico. Ahora hay 4 criterios subjetivos de conformidad en el 115 bis. Tengo que mirarlo aquí, porque es que estoy medio cigarruto y eso no lo veo. Tengo que mirarlo aquí, por eso ustedes me dispensan de mirar hacia abajo y no hacia el frente, aunque desde aquí al público no se le ve nada. Bien, es verdad, parecemos actores. 4 criterios subjetivos de conformidad en el 115 bis, 4 criterios objetivos de conformidad en el 115 ter y un criterio especial para la incorrecta instalación del bien, que ya lo adelanté, en el 115 quater. Obviamente, ahora se dice que no se decía en la anterior regulación que para que un bien sea conforme y el vendedor cumpla, no tiene que cumplir los 8 requisitos de conformidad, los 4 subjetivos y los 4 objetivos. Debe cumplir aquellos que resulten de aplicación, porque no todos los criterios resultan de aplicación al mismo tiempo. Si de los 8 criterios resultan de aplicación 3, pues habrá que cumplir los 3 y el vendedor cumplirá porque el bien es conforme. Si en un determinado caso hay que cumplir 7, pues habrá que cumplir los 7. Si falla solo en uno, el bien ya es no conforme y el vendedor o el empresario responde. Es decir, cabe la aplicación simultánea de algunos de estos 8 criterios, pero siempre que en el caso concreto sean de aplicación, porque como ahora veremos, no todos son de aplicación al mismo tiempo. Eso que no se decía antes en el precepto ahora se aclara y está bien, pero es una consecuencia lógica también de la anterior regulación conforme a una adecuada interpretación. Y en cuanto a los tipos, esto es lo que acabo de decir, y en cuanto a los tipos de falta de conformidad, pues también aquí hay un cambio en la letra, pero no en el espíritu, porque lo mismo que ahora está ya se podía interpretar conforme a la regulación anterior. Y yo, que tuve la oportunidad de trabajar en unos comentarios al texto refundido publicados por Aranzadi, que me ocupé de esta materia en el 2015, pues llegué a las mismas conclusiones que ahora están en la ley, que está bien que lo diga la ley, pero a eso mismo se podía llegar antes. Vamos a ver, ¿qué es una falta de conformidad? Pues en primer lugar, la avería, el defecto material. El teléfono no funciona, pues eso es una falta de conformidad. Ahora y antes. Y antes también era una falta de conformidad cuando el teléfono sí funciona, el coche sí funciona, pero no es del color pactado. Si yo quiero comprar un coche rosa y me lo entregan negro, hay falta de conformidad. Si quiero comprar un teléfono de 64 gigas y tiene 32 gigas, hay una falta de conformidad. Funciona estupendamente, pero no tiene una de las características pactadas o que razonablemente cabe esperar y, por tanto, hay falta de conformidad. Cuando se entrega una cosa distinta de la pactada, en el Código Civil, los civilistas, en fin, esto ahora para la ley que nos ocupa no plantea problemas. Hay falta de conformidad, da igual si es la misma cosa con defecto, es una cosa distinta, se aplica el régimen de las garantías que estamos analizando. Cuando se entrega menos de lo previsto, tengo que entregar 1.000 litros de aceite y solo entrego 998, hay falta de conformidad. Aquí el remedio no es propiamente reparación o sustitución, sino entréguese los 2 litros que faltan de aceite, ¿verdad? Que técnicamente no es ni reparación ni sustitución, es complete usted la prestación.
pero se aplica el nuevo régimen, porque esto lo dice expresamente el artículo 115 bis. Está bien que lo diga, pero a la misma conclusión había que llegar antes. E igualmente, bien tiene que ser entregado con envase, embalado o envasado. Y o bien no se entrega embalado o envasado o es de forma inadecuada ese envase o ese embalaje. También hay falta de conformidad. Antes no lo decía la ley española, pero sí lo decían otras leyes que habían incorporado la vieja directiva del 99 y era evidente que en nuestro derecho eso también era falta de conformidad. Ahora lo dice la directiva de la ley española, pues estupendo. Pero que aquí no hay grandes cambios, porque todos estos casos ya se podían deducir, aunque no estuvieran expresamente recogidos en la regulación anterior. Obviamente, si no entregas el bien, no hay falta de conformidad, hay falta de entrega, que eso tiene otra regulación en el texto refundido en el artículo 66 bis, como ustedes saben. Y se introduce por primera vez la falta de conformidad jurídica. Falta de conformidad jurídica, artículo 117.2. Cuando un derecho tiene terceros y porque ese derecho y el vendedor no respeta ese derecho de terceros, los derechos de propiedad intelectual, el consumidor no puede disfrutar del bien. Me compro una consola con determinados programas de Sony, pero el que me los vende no tiene las licencias y entonces Sony, que yo me conecto a esos juegos a través de Internet, capa, impide que yo pueda jugar. Hay una falta de conformidad del vendedor, porque no tiene la licencia oportuna y porque yo no puedo usar del bien. En ese caso, esa falta de conformidad me autoriza a mí, falta de conformidad jurídica, para ejercitar los derechos que me concede la ley. Si bien es verdad que el 117.2, que reproduzco en pantalla, pues tiene una coletilla final de difícil interpretación, que habrá que ver cómo se interpreta, pero lo que nos interesa ahora mismo, eso es obviamente una falta de conformidad. Criterios de conformidad. 4 subjetivos, 4 criterios de conformidad objetivos. 115 bis. Salvo el de la letra B, los otros 3 son criterios nuevos. Nuevos en la ley, pero no en la interpretación de la vieja ley, porque es obvio también en la vieja ley que para ver si el vendedor entrega un bien conforme a lo pactado, primero hay que ir al pacto. Si el pacto es 64 gigas, tiene que tener 64 gigas. Si el pacto es que compro estas copas estupendas, bien envasadas o bien embaladas, porque me tengo que trasladar en vehículo desde aquí a Albacete, tienen que ir bien embaladas, si no, cuando las lleven en el maletero se rompen. Es decir, que el primer criterio es el pacto, y hay que estar al pacto. No lo decía expresamente la vieja ley, pero era obvio que tenía que ser así. Ahora se dice expresamente criterios subjetivos, pues muy bien que se diga, y es correcto que se diga, pero esto no es nuevo en nuestro derecho, porque esta debía ser interpretada, el viejo artículo 116 había que interpretarlo así. ¿El pacto sobre qué? Pues sobre la cantidad, sobre la calidad, sobre las características, sobre la funcionalidad, sobre la durabilidad del bien, sobre la interoperabilidad del bien, sobre todas sus características técnicas, sobre si se entregan accesorios, si este pacto que te entrega una cosa con un accesorio, pues tiene que entregarse el accesorio. Si no hay falta de conformidad o si el accesorio tiene una falta de conformidad en sí misma. Instrucciones, si pactamos que tienen que entregarse instrucciones de uso, de limpieza, de utilización, y no me las entregas, o son inadecuadas, incorrectas y falta de conformidad. Y si pactamos actualizaciones de los bienes, sobre todo en contenidos de servicios digitales, tienen que entregarse esas actualizaciones. Es decir, hay que estar al pacto, sea sobre cualquier característica, instrucción, accesorio del bien. Y algo parecido sucede con este segundo criterio subjetivo. El bien tiene que servir para el fin específico que dice el consumidor. Si el consumidor quiere una máquina, un electrodoméstico para un fin específico, una máquina que rompe el hielo para hacer riquísimos cubalibres, pero yo quiero darle un servicio, no el de una casa que lo usa de vez en cuando, sino quiero usarlo 3 horas al día, tengo que advertirle al empresario. Si el empresario me dice que eso vale para ese fin y luego no vale para ese fin, que es un fin específico, no el fin general de darle un uso doméstico esporádico, si es un fin más intenso, se lo digo. Si el empresario me dice que vale para eso, debe servir para eso. Observemos que aquí también hay pacto. Hay pacto sobre un fin específico distinto al ordinario. Si lo pactamos, el bien tiene que tener ese fin. Si no hay pacto o para las cosas sobre las que no ha habido pacto, criterios objetivos de conformidad. ¿Cuáles son los criterios objetivos de conformidad? 115 ter, algunos ya estaban antes, que el bien tiene que ser apto para los fines a los que normalmente se destinan bienes o contenidos o servicios digitales del mismo tipo. Obviamente, todo lo que antes se predicaba de los bienes, ahora se predica de los contenidos o servicios digitales, por extensión, porque se aplica el mismo régimen. Esto ya estaba en la regulación anterior. Además, 2, el bien tiene que presentar calidad,
la cantidad y poseer las cualidades o otras características que presentan normalmente bienes del mismo tipo y que el consumidor puede fundadamente esperar en términos objetivos, que un consumidor podría fundamentalmente esperar, no ese concreto consumidor. Eso ya estaba en la vieja regulación. También la integración de la publicidad en el contrato, las características concretas que se predican el bien en la publicidad son exigibles por el consumidor, aunque la publicidad la haya hecho un tercero. Se repite la regla que ya estaba en la vieja regulación. E igualmente la regla 3 también se repite. Si se entrega una muestra o modelo de un bien o se suministra la versión de prueba o vista previa de un contenido o servicio digital, y el consumidor confía en que el bien o servicio digital tiene que tener esas características y luego no las tiene, obviamente, hay falta de conformidad. Pero se añaden, y esto es interesante, unas reglas nuevas, algunas de las cuales, repito, también se podrían deducir ya de la normativa anterior. Si el bien razonablemente el consumidor puede esperar que tiene que entregarse embalado o envasado y no se entrega bien embalado o envasado o de forma inadecuada, hay falta de conformidad. Si el consumidor razonablemente puede esperar que el bien tiene que ir con instrucciones, sea del tipo que sea, no solo de instalación o de uso, como dice aquí, de limpieza, de mantenimiento, y las instrucciones no se entregan o son inadecuadas y por eso el bien se estropea, también hay falta de conformidad. ¿De acuerdo? Y un criterio específico para las actualizaciones. La actualización se aplica a los suministros de contenido o servicios digitales y también a los bienes con elementos digitales. Los bienes con elementos digitales. Si el consumidor razonablemente espera que ese bien con elementos digitales o ese suministro de contenido o servicios digitales, si es necesaria la actualización de los bienes para mantener el bien en conformidad, el empresario tiene que realizar esas actualizaciones. Tiene que realizar esas actualizaciones y tiene que informar al consumidor de que existen esas actualizaciones. De tal modo que si el consumidor en un plazo razonable no actualiza el bien o los servicios o el contenido o servicio digital y por eso se produce una falta de conformidad, la responsabilidad no será del empresario, sino del propio consumidor, que habiendo sido adecuadamente informado en un plazo razonable, no ha hecho las actualizaciones. En cuanto a la incorrecta instalación del bien, se reproduce la regla que ya existía, con una única matización: instalación del bien o integración del contenido o servicio digital. Y se reproduce la misma regla que ya estaba ahora en el 115. El vendedor responde, 1, si el vendedor se obliga a realizar la instalación y la hace él, y la instalación es incorrecta, es decir, el horno es incorrecto, pero no porque el horno tenga un defecto, sino porque la instalación es defectuosa, responde el vendedor, como si el bien tuviera un defecto. Y 2, cuando la instalación la hace el consumidor, siguiendo las instrucciones del vendedor, es decir, la famosa cláusula IKEA, y como las instalaciones son defectuosas, inadecuadas, insuficientes, ilegibles o cualquier otra manifestación parecida, pues te sobran 4 tornillos y el mueble no funciona. Han metido 37 tornillos, pero tiene allí 4 tornillos y es porque la documentación esta de IKEA, los papeles enormes que te mandan, paso a paso, que hasta los muy torpes como yo, pues a veces somos capaces de hacerlo, pues están mal y por eso el bien no queda bien instalado. Pues responde IKEA, ¿de acuerdo? Eso ahora también para los contenidos o servicios digitales. Me quedan 10 minutos. ¿Y qué voy a decir en 10 minutos? Pues hablar de la responsabilidad del empresario por la falta de conformidad del bien. Aquí no hay grandes cambios en el sentido de que el empresario que vende bienes responde, el vendedor de los bienes, aunque sean bienes con elementos digitales, responde. Y el que suministra contenidos de servicios digitales y una falta de conformidad también responde este suministrador. Siempre que la falta preexista a la entrega, se mantiene igual, y siempre que se desconozca por el consumidor la falta de conformidad del bien. En relación con el primero de estos presupuestos, la persistencia de la falta de conformidad, y un tercer requisito es que el plazo, que el defecto se manifieste en los 3 años, esto ha sido un cambio importante. El plazo de garantía de manifestación pasa de 2 años a 3. Y para el suministro de contenidos o servicios digitales, el plazo no va a ser de 3, sino de 2. Pero la regla de la persistencia se mantiene igual, pero también se amplía de 1 a 2 para los bienes y de un solo año para los contenidos o servicios digitales que se suministran en un único acto. Por ejemplo, me descargo una película en un único acto de una de estas plataformas, ¿verdad? Porque si son un contenido o servicio digital continuo, me suscribo a Netflix, se supone que cualquier falta de conformidad que se manifieste en el plazo de garantía se presume que preexiste. Se presume que preexiste. Aquí la preexistencia tiene un juego diferente. En cuanto al segundo requisito, el vendedor responde cuando el consumidor
desconoce que en el momento de la entrega el bien tiene un defecto, porque claro, si tú compras una cosa y sabes que tiene un defecto, el vendedor no va a responder. Aquí las reglas se hacen más favorables para el consumidor, porque para que el vendedor no responda es necesario que en el momento de celebrar el contrato el consumidor haya sido informado de manera específica de que ese bien tiene una falta de conformidad. Y el consumidor tiene que aceptarlo de forma expresa y por separado. La vieja regulación, como se dice en pantalla, era más laxa, menos protectora para el consumidor. Ahora, para excluir la responsabilidad del consumidor, es necesario que concurran estos requisitos. El vendedor responde de cualquier falta de conformidad, tenga o no culpa, sea o no responsable de la misma. Esto se mantiene igual que estaba antes. Y además también se mantiene igual el régimen de la responsabilidad del productor. Si el vicio, el defecto, la falta de conformidad tiene su origen en la producción, en la fabricación, ¿responde el productor o yo solo puedo dirigirme contra el vendedor? Se mantiene la misma regla. Solo responde el vendedor. Y la directiva dice que cada Estado miembro diga cuándo y cómo responderá el productor. ¿Y qué hace el legislador español? Reproducir la misma regla que ya estaba en el viejo artículo 124. Por tanto, la responsabilidad del productor es excepcional y solo cuando le resulte imposible o excesivamente oneroso al consumidor reclamar contra el vendedor. Los derechos que tiene el consumidor. Aquí no hay grandes cambios. Reparación, sustitución, rebaja del precio y resolución. Y ahora se añade el derecho a suspender el pago del precio, la excepción de incumplimiento. Tú, empresario, me dices que pague y yo te digo, no pago porque el bien está estropeado. Eso no estaba en la vieja regulación, pero sí está en la jurisprudencia del Supremo. Y es obvio que el consumidor antes podía ejercitar este derecho. No te pago, suspendo el pago provisionalmente hasta que tú cumplas. Repito, que ahora se regula y está muy bien, pero esto no es novedad, porque esto ya estaba en nuestro derecho. Y obviamente la vieja regulación se integraba en un derecho que ya existía y en una jurisprudencia del Supremo que reconoce esta excepción de incumplimiento. Bien, es verdad que este derecho a suspender el pago se configura de manera incompleta en nuestro derecho, tal y como se indica en pantalla en el 117.1, pero bueno, dice lo que dice, que no es poco, que el consumidor tiene derecho a suspender. Repito que esto ya está reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Derechos primarios y secundarios se mantiene igual. Reparación y sustitución. Elige el consumidor, salvo que resulte imposible, no añade objetivamente, pero hay que entender que es también objetivamente, o le suponga costes desproporcionados para el empresario. Eso se mantiene absolutamente igual a como estaba en la vieja regulación. Por tanto, el empresario puede negarse a poner los bienes en conformidad, si resulta imposible objetivamente la pretensión elegida por el consumidor o le suponen gastos absolutamente desproporcionados. ¿Cuándo y cómo llevar a cabo la reparación? Se mantiene igual la sustitución de forma gratuita, en plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor. Esto se mantiene exactamente igual. Y ahora hay unas nuevas reglas en el papel, pero que tampoco son novedosas, porque es así como había que entender también la vieja regulación. El consumidor tiene que poner el bien a disposición del empresario para que lo repare o sustituya. Obvio. Está bien que se diga, pero no es novedad. Si él pide sustitución, el vendedor tiene que soportar los costes de coger los bienes estropeados y retirarlos. Lógico, no se decía también, pero obviamente si es el responsable de la falta de conformidad, como es gratuita para el consumidor, tiene la obligación de retirar los bienes a su costa, ¿verdad? Si el bien son baldosas que yo compro para instalar en mi cuarto de baño y tiene una falta de conformidad, las baldosas hay que retirarlas de la pared y eso vale un buen dinero. ¿Quién asume eso? El vendedor. No estaba en la vieja ley, si lo dijo el TJUE en esa sentencia que está en pantalla, y así debe interpretarse, y así se plasma ahora expresamente en la nueva regulación. Y obviamente si el consumidor pide sustitución y le entregan un bien, que debe ser un bien nuevo, aunque no se dice en la ley, no tiene que pagar por el uso que ha hecho del bien viejo antes de estropearse. Así es como se interpretaba la vieja ley, tampoco estaba expresamente recogida, pero así debía interpretarse. Durante la reparación o la sustitución se suspende el cómputo del plazo de manifestación del defecto a los términos que se establece ahora en el nuevo régimen, que sustancialmente es igual que el anterior, con una modificación importante. Si el bien reparado o sustituido me lo entregan, le queda el periodo de garantía que todavía tuviera. Pero si se reproduce el mismo defecto, hay un plazo adicional de garantía, distinto a la garantía general, de 1 año. Eso antes solo jugaba para la reparación y no para la sustitución, y eso planteaba dificultades y conductas estratégicas del consumidor. Ahora se unifica.
ese plazo adicional de un año para el mismo defecto, plazo específico de un año distinto al general, para el mismo defecto, para reparación y sustitución. Y en cuanto a los casos en los que cabe la reducción o la sustitución, letras A, B, C y D se mantienen las mismas. Remedio subsidiario en los términos que se expresan en pantalla y que son los mismos. Pero se introducen dos reglas nuevas, D, E y F. E, falta de conformidad que sea tan grave que no sea tolerable, que para el consumidor no sea tolerable tener que pedir reparación o sustitución, sino que directamente puede ir a la resolución. Eso no estaba en la vieja ley, pero se aplicaba porque es doctrina del Tribunal Constitucional. Si el incumplimiento es grave, relevante y frustra definitivamente mi interés, no me pide usted que pida reparación o sustitución. Quiero resolver. Resuelvo, tenga usted el coche y devuélvame la pasta. No estaba en la vieja ley, pero había que interpretarlo así porque es doctrina del Tribunal Supremo. Y lo mismo, letra F. Si el vendedor me dice, oye, que no voy a reparar, entonces, ¿para qué voy a esperar un plazo razonable? Directamente puedo ir a la resolución. No estaba en la vieja ley, había que interpretarla así. Yo así la interpreté en esos comentarios de 2015, perdón, por segunda y última vez. Y así, por fortuna, está en la nueva ley. Me quedan 3 minutos. ¿Y qué puedo contar en estos minutos? Que ahora se regula la resolución del contrato. Reducción se mantiene igual la regulación. La resolución tiene mucha más regulación. Se mantiene la regla que la resolución no cabe cuando el defecto es de escasa importancia. Se dice ahora que la resolución puede hacerse por vía extrajudicial. No solo la resolución, sino los demás derechos. Está muy bien que se diga, pero es que en nuestros derechos ya era así. Yo puedo pedir reparación o sustitución, rebaja del precio o resolución por vía extrajudicial. Ahora se dice la ley, estupendo, pero no es nada nuevo. Se dice ahora los efectos de la resolución, tampoco son nuevos nuestros derechos. Que si resuelvo la compraventa del coche, yo consumidor digo, ten tu coche estropeado, devuélveme el dinero. Obviamente, esos son los efectos de la resolución, como todos sabemos, conforme al Código Civil y la jurisprudencia del Supremo. Que ahora está en la ley, estupendo, pero no es novedad. Que si compro 4 cosas y 2 están estropeadas, la resolución puede ser solo parcial. Lo dice ahora la nueva ley, estupendo, pero tampoco es novedad porque eso nuestro Tribunal Supremo lo venía aplicando de esa forma. Lo que sí establece la ley son nuevas obligaciones de restitución para el caso del contrato de contenidos, de prestación de contenidos o servicios digitales, que suponen una matización de lo que acabo de decir, aplicando también la normativa de protección de datos, y en las que no voy a entrar. Y sí voy a entrar en este minuto que me queda en esta cosita de los plazos, muy brevemente. Plazo de manifestación de la falta de conformidad. Antes 2 años, ahora 3. Aquí sí hay un gran avance. Así que hay un gran avance. El vendedor responde de la falta de conformidad que se manifieste dentro del plazo de 3 años en la compraventa de bienes y de 2 años en el suministro de contenidos o servicios digitales en un único acto. Me descargo una película de Amazon Prime una vez. La falta de conformidad, los efectos se manifiestan en el plazo de 2 años. Al igual que la vieja regulación, en la compraventa de bienes de segunda mano se puede reducir al plazo de 1 año. Y, importante, en la compraventa de bienes con elementos digitales o el suministro de contenidos o servicios digitales continuo, hay que distinguir si es en un único acto o continuo, porque si es continuo, me suscribo a Netflix para 4 años, pues obviamente dentro del plazo de 4 años cualquier falta de conformidad que haya en el contrato responde al suministrador, como no puede ser de otro modo. Si hay un plazo determinado o incluso con carácter indefinido, pues mientras esté suscrito a Netflix, el servicio tiene que funcionar bien. Por tanto, no son 3 años, ni siquiera 2 años, sino todo el periodo de duración. Y por último, que esto sí es lo último, plazo de prescripción. Antes la regla era equivocada. 3 años desde la entrega. Esto era un absurdo, era ridículo y obviamente estaba mal diseñado. Ahora se corrige. 5 años, igual que el plazo general, y desde que se manifiesta el defecto, como no puede ser de otro modo, no desde que se entrega la cosa. Y última diapositiva, para estos últimos 20 segundos. Antes se exigía que el consumidor informara, denunciara la falta de conformidad. Mire usted, vendedor, que el bien tiene un defecto. Le informo que tiene una falta de conformidad y ya ejercitaré los derechos. Se imponía al consumidor esta carga, porque si no lo hacía dentro de un plazo cerrado, 2 meses, podía ejercitar los derechos, pero ese retraso, si causaba daños al vendedor, tenía que indemnizarle. En fin, una cosa un poco rara y complicada. Esto desaparece ahora. Este deber para denunciar la falta de conformidad no existe en la nueva regulación, lo cual, en mi opinión, es un acierto. No han sido 35 minutos, han sido 37, pero bueno, más o menos, si he sido capaz de mantener la atención del público después
de la comida y de los estragos que provoca la siesta con este calor veraniego aquí en Burgos, pues me doy por satisfecho. Muchas gracias a todos.